Bienvenidos a un nuevo episodio de la Zona Matos. Este espacio que hemos encontrado, que hemos construido entre todos para, desde el entretenimiento, también servir como una plataforma de divulgación de cuestiones que están de actualidad y que pueden resultar interesantes. Hoy nos acompaña un invitado de excepción, Enrique Meléndez Hevia, seguro que muchos le conocen, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular. Y yo me atrevería a decir que uno de los mejores científicos que ha tenido, obviamente, Canarias y uno de los mejores científicos que ha tenido este país. Injustamente no reconocido del todo en algunas ocasiones, aunque a nivel internacional es una absoluta eminencia. Un experto en algunas cuestiones claves para nuestra salud y con el que hoy vamos a conversar. Enrique, bienvenido. Muchas gracias, bien, gracias. Voy a empezar Gustavo. con una pregunta que igual te va a hacer gracia, pero sé que pero a los espectadores igual les va a sorprender. ¿Es cierto que en algunas publicaciones a nivel internacional de primer nivel, en relación con el metabolismo, te citan al mismo nivel que Darwin? ¿Eso es cierto? Sí, a mí me sorprendió, ¿no?, cuando lo vi, pero han sido varias. Sobre todo citan un artículo nuestro sobre la evolución del ciclo de Krebs, y esto tuvo su anécdota. Porque antes de publicarse, había un bioquímico, además, inglés, que había publicado que la selección natural no se podría jamás demostrar en el metabolismo. Porque el metabolismo era una cosa tremendamente difícil de investigar y por eso él no creía en la selección natural y menos en la aplicación de la selección natural al metabolismo. Bueno, yo no había leído ese comentario, que lo escribió en un libro. Pero independientemente de eso, nosotros estábamos estudiando la evolución del ciclo de Krebs, que es la ruta central del metabolismo en todas las células aeróbicas. Y bueno, llegamos a una serie de conclusiones, hicimos una serie de demostraciones matemáticas y químicas y lo mandamos a publicar, y se publicó en la revista Journal of Molecular Evolution, una revista americana que era la principal de ese campo. El artículo fue aceptado, se publicó, tuvo una gran repercusión, y nada más aceptarse, hubo otro investigador que escribió un libro contestando al comentario anterior, y decía: este investigador decía que jamás se había demostrado la selección natural en el metabolismo. Casualmente, poco tiempo después salió este artículo, y citaba el nuestro, donde estos autores, hablando de nosotros, demuestran la evolución del ciclo de Krebs siguiendo la selección natural de Darwin. Con lo cual, Enrique, digamos, esto te lo preguntaba porque es curioso que en un artículo científico alguien a pie de artículo pues cite a Charles Darwin y a Enrique Meléndez Hevia, ¿no? Es una curiosidad, pero Sí. que en cierta manera habla de la dimensión de tus investigaciones, ¿no? Sí, bueno, yo creo que Enrique probablemente no se puede hablar de, digamos, de determinados ámbitos de la investigación en el metabolismo a nivel internacional sin citarte. No, bueno, eso prácticamente todos, porque no solo es esto de la evolución, sino es muchísimas otras cosas. He visto, por ejemplo, últimamente, en algunas redes sociales, algunas personas, también científicos, hablando de la glicina, que es tu gran descubrimiento, ahora hablaremos de ello, citándote, ¿no? A tus investigaciones y a tus, digamos, resultados, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues nosotros hemos publicado cerca de 50 artículos hablando de la evolución del metabolismo. Y todos esos artículos se han citado mucho y se siguen citando continuamente. Es más, donde más difícil es que a uno le citen un artículo es en los libros de texto. Pero los libros de texto, como es lógico, tienen una bibliografía muy reducida. No tienen más de 10 o 12 citas por capítulo. Bueno, pues Libros de texto, digamos. Libros de texto profesionales, Sí, de bioquímica, de medicina, de biología. O sea, que de las facultades y fisiología. las universidades de todo el mundo, cuando se habla del metabolismo y se enseña cómo funciona el metabolismo, se te cita.
Bueno, habitualmente? es muy difícil que a un autor le citen en un libro de texto, muy difícil. Nuestros trabajos están citados en prácticamente todos los libros de texto importantes americanos, es decir, digamos 10 o 12 textos distintos. Y en uno de ellos, el más popular de todos, el más difundido, que es el que se debe a Strayer, es el autor, citan nuestros trabajos en 5 capítulos diferentes, es decir, 6 trabajos distintos en 5 capítulos. No hay ningún autor que haya sido citado tanto en los libros de texto. Entonces estamos hablando de un Enrique Meléndez Hevia, un investigador reconocido y reputadísimo a nivel internacional, Sí. y que llega un momento en que, digamos, descubre a través de su investigación el uso, ¿no? A través del uso de la glicina, del que hablaremos, y eso es un poco, digamos, lo que te lanza un poco también a la popularidad aquí en Canarias, ¿no? Sí, bueno, yo siempre... Y a nivel mundial, claro. Sí, yo siempre he pensado que la ciencia tiene que aplicarse. Es decir, hay una discrepancia tremenda, una pelea entre los que dicen que la ciencia debe ser ciencia y que la aplicación no les corresponde a los que hacen ciencia, sino a los ingenieros que vengan detrás. Y entonces hay muchísima ciencia que se escribe, se publica, pero que se queda ahí. Entonces, yo siempre pensé que el fin de la ciencia tenía que ser su aplicación práctica, si no, ¿para qué la queremos? Mira, Ricky, la glicina, que es vamos a explicárselo para un público, digamos, no profesional, es un aminoácido que estaba ahí, un poco despreciado, ¿no? De alguna manera, y Sí. al que tú centraste tu investigación y descubriste algo importante. Sí, vamos a ver, las proteínas son moléculas muy grandes que están formadas por 20 aminoácidos distintos, básicamente. Entonces, muchos de estos aminoácidos los fabrica nuestro metabolismo y el de todos los animales, porque nuestro metabolismo y el de los animales es prácticamente igual, a partir de otros productos. Pero hay algunos que no los puede fabricar y entonces los tiene que tomar en la dieta, que son los que se llaman aminoácidos esenciales. Al principio se determinaron como aminoácidos esenciales 8. Después se descubrió que había que incluir alguno más porque se demostró que nuestro metabolismo no lo fabrica. Y ahí se hizo una cosa, a partir de ahí, que a mí no me convenció en absoluto. Y es que, por ejemplo, cuando se habla del valor nutritivo de cualquier alimento, en cuanto a proteínas y aminoácidos, solo se citan los aminoácidos esenciales, despreciando todos los demás. Como que con tomar los esenciales... Los no esenciales son aquellos que el cuerpo fabrica. Los no esenciales. Los no esenciales. Sí. Entonces, claro, entre los no esenciales estaba la glicina y nadie le hacía ni caso, como no le hacían caso a ninguno de los no esenciales. Entonces yo, estudiando el metabolismo de todos los aminoácidos en general, me di cuenta de que efectivamente nuestro metabolismo puede fabricar glicina y de hecho la fabrica. Pero por otra parte, ¿cuánta glicina necesita? Entonces necesita un montón. Esto tiene que ver con el colágeno. Claro, necesita muchísima porque, sobre todo para fabricar colágeno. Porque el colágeno es una proteína tremendamente especial. Su estructura fue descubierta por Pauling a mediados del siglo XX. Y, una de las características que tiene el colágeno es que la tercera parte de sus aminoácidos es glicina. Y teniendo en cuenta la cantidad de colágeno que se tiene que fabricar cada día, toda esa tendría que fabricarla nuestro metabolismo. Colágeno que tenemos que fabricar para mantenernos en forma, digamos, la estructura ósea, cartílagos, la piel. Colágeno que tiene que existir. Y como se pensaba que la glicina era un aminoácido no esencial, pues tirando por la calle en medio, se pensó que el organismo podía fabricar toda la glicina que necesitase. Entonces yo me puse a estudiar esto y descubrí que efectivamente nuestro metabolismo fabrica glicina, pero que esa fabricación
tiene un límite matemático imposible de superar. Es decir, que solo podemos fabricar una determinada cantidad bueno, diaria. Y la explicación es que la glicina deriva de otro aminoácido, también no esencial, que es la serina. Entonces, la serina, el metabolismo, mediante una reacción, la rompe por la mitad. Una mitad es glicina y la otra mitad es otro producto que vamos a llamarle C1. Pero ahora bien, eso obliga a que el uso de glicina deba hacerse en la misma cantidad del uso del C1. Si se quiere fabricar mucha glicina, se fabricaría igualmente mucho C1 y habría que gastar el C1 en la misma cantidad que la glicina. Pero si yo, por ejemplo, necesito 15 gramos de glicina diarios y solo puedo gastar 3,5 de C1, entonces el sistema se colapsa. O sea, mientras yo no siga gastando C1, mientras no le dé salida a los dos canales y solo entonces el segundo se me queda bloqueado. Bien, ¿y la glicina? Entonces la única solución es que hay que tomar glicina con independencia de lo que fabrique el metabolismo. Y a partir de entonces, a partir de ese momento, ya hice los cálculos completos de qué cantidad, y me salían pues eso, que el organismo necesita 15 gramos diarios y que lo que puede fabricar, de acuerdo con lo que usa del C1, pues son solamente, pues creo que son 3,5 gramos. Con lo cual hay que suplementarse, según tu investigación, sí, pero aproximadamente con 10 gramos al día de glicina. Sí, porque los demás alimentos tienen glicina. Y entonces, bueno, pues a eso, o sea, la glicina que tomamos en la dieta, le añadimos el límite que nos habíamos puesto por el gasto de C1 y nos quedan, a pesar de todo, unos 12 gramos diarios, entre 10 y 12 gramos diarios de déficit de glicina. Sí, la glicina hace, explicado sí, para quien no conoce, para quien no domina digamos, la terminología científica, lo que hace la glicina es fabricar el colágeno. Claro. Que el cuerpo fabrique el colágeno. Y si no hay suficiente, la síntesis del colágeno se detiene. Y entonces tenemos que ir tirando con el colágeno viejo. Total, que la deficiencia de glicina, si no se arregla, va envejeciendo nuestro colágeno. Ahora, el colágeno es una proteína impresionante. Con lo cual, Enrique, si el colágeno va envejeciendo, es lo que da lugar luego a algunas, digamos, enfermedades tipo degenerativas, ¿no? Sí, que pueden ser todas las enfermedades mecánicas. Pues artrosis, osteoporosis, hernia discal, en fin. Bien, con lo cual, al final, porque ahora hay mucha moda de suplementos nutricionales, todo el mundo opina, hay mucha información, digamos que, y hay, digamos, una tendencia a tomar colágeno, pero en realidad tomar colágeno no serviría de mucho. O sea, lo práctico y lo correcto es tomar la glicina, que es la que hace que se fabrique el colágeno, ¿es correcto? Tomar colágeno no sirve para nada, porque el colágeno es una proteína, para empezar, muy dura, muy difícil de digerir. Esto lo están intentando arreglar poniendo en el mercado colágeno digerido. Bueno, pues tampoco, porque el colágeno tiene mucha glicina, tiene un 33% de sus aminoácidos, pero la glicina es un aminoácido muy pequeño y pesa poco, ¿no? Entonces, realmente en peso, en masa, solamente el 25% del colágeno es glicina, suponiendo que se absorba toda de la digestión, etcétera. Vale. Si la cuarta parte del colágeno es glicina y nosotros necesitamos 10 gramos de glicina diarios, tendríamos que tomar todos los días 40 gramos de colágeno. Nadie está tomando, vamos, eso sí, por mucho, digamos, alimentos que tomemos que tengan ricos en colágeno, sería imposible. Tomamos pocos alimentos ricos en colágeno, porque el colágeno donde abunda principalmente es en los cartílagos y en los huesos. En el tuétano, ¿no? Por ejemplo, ¿o no? Sí, pero claro, son alimentos que prácticamente no tomamos. Nadie come cartílago, ni nadie come huesos. Los perros sí, pero y las hienas, pero nosotros desde luego no. Entonces,
intentar tomar colágeno como un complemento nutricional es un disparate. Primero porque alimenta muy poco para lo que nos interesa, que es para la glicina. Y además porque el colágeno tiene unos aminoácidos modificados que el metabolismo no puede utilizar. Tiene la lisina, que es un aminoácido esencial, que no está en mucha cantidad, pero bueno. Y luego tiene prolina, también modificada, que ese sí que está en mucha cantidad. Bueno, pues esta prolina modificada nuestro organismo no la puede usar para fabricar colágeno. Y la lisina modificada tampoco. O sea que la lisina como aminoácido esencial queda descartada. Entonces, realmente no solo es que el colágeno que podamos comer aporta poca glicina, sino que es que además aporta otras cosas que son un estorbo para el metabolismo. Y este déficit que se tiene, que tú descubriste y que hiciste el cálculo de la suplementación mínima que es necesaria Sí. de glicina conlleva, digamos que determinadas, ya has adelantado algo, determinadas, digamos, dolencias, vamos a decirlo así, pues puedan, digamos, mejorar, ¿no? Hombre, que son todas aquellas que tienen que ver, como dijiste, yo no y solo obtuviste una patente por esto. Sí, pero yo no solo diría que las mejoran, es que las pueden resolver completamente. Porque en el momento en que el organismo tenga suficiente materia prima, ya empieza a fabricar colágeno en la cantidad que se necesita. Y lo que tenemos claro, y sobre todo por los resultados que hemos tenido con nuestros pacientes, y nos ha sorprendido realmente. ¿Cuánta gente has atendido, Enrique, a lo largo de estos años? ¿Cuántas? Pues más de 85.000. ¿Cuántas? 85.000. Pero lo más sorprendente, según lo que hemos visto, es que el organismo tiene una capacidad de regeneración extraordinaria. O sea, la principal característica de la degeneración del organismo es porque no tiene la materia prima para renovarse. Nuestro organismo se renueva continuamente. El colágeno, por ejemplo, es una proteína que se está renovando diariamente. O sea, nosotros tenemos en nuestros tejidos colágeno útil, ¿bien?, que fabricamos cada día de colágeno útil unos 100 gramos diarios. Pero Perdón. la síntesis del colágeno es un proceso tremendamente complicado. No creo que haya ninguna proteína cuya síntesis sea tan compleja. Y Enrique, ¿y estas investigaciones tuyas, digamos, demostradas además, Sí. un resultado digamos que fue evidente es que obtuviste una patente? O sea, Sí. este reconocimiento está, digamos, reconocido a nivel internacional, Sí, sí. y protegido, ¿no? Sí. Bueno, pues lo que estaba diciendo es que la síntesis de la molécula de colágeno es tremendamente compleja. Yo creo que es la más difícil, la más compleja que hay en el metabolismo. Tan es así que hay otro problema, y es que gran parte del colágeno que fabrican nuestras células no se termina de hacer correctamente. Entonces la célula, pasando un control de calidad, degrada ese colágeno inservible y vuelve a intentarlo de nuevo. Bueno, pues este dato que voy a dar asusta. Si yo le preguntase a un industrial, vamos a ver, usted tiene una factoría, una fábrica, y usted fabrica un determinado producto, pero después de la cadena de fabricación, un cierto porcentaje de esos productos son inservibles, no pasan el control de calidad y usted los tiene que destruir. ¿Qué porcentaje admitiría usted como razonable de error en la síntesis, en la fabricación, para que su empresa funcione? Y dirían, pues no sé, un 5%, quizá un 10%. Digo, bueno, pues el porcentaje de error que tiene la célula en la síntesis de colágeno es cada tejido tiene la suya. El cartílago tiene una, el hueso tiene otra, el músculo, el corazón. Una media del 90%. Es decir, solo el 10% del colágeno que fabrican las células es útil. Y el resto la célula lo degrada y vuelve a intentar la síntesis de nuevo. Mira, Enrique, volvamos a la patente. Y por esa patente que tuviste con estas investigaciones protegen el uso, digamos, de la glicina y te reconocen ese para unas determinadas, digamos, digamos, dolencias, ¿no? Sí,
Una patente muy, muy, muy difícil Claro, porque de conseguir, ¿no? yo creo que es la primera vez que se otorga la patente de uso de un aminoácido, porque claro, la glicina, yo no puedo patentar la glicina, tampoco puedo patentar la manzana ni las naranjas, ¿no? Pero sí puedo patentar un uso específico. Bueno, pues ahí la oficina fue generosa con nosotros porque protegía el uso de la glicina para combatir enfermedades degenerativas, dice textualmente, tales como artrosis y osteoporosis, entre otras. Es decir, que ahí nos deja... Claro, de esto pues ha habido muchos, sobre todo España, que es el país de los pícaros, según la literatura clásica, ¿no? Que bueno, se han puesto a vender glicina por su cuenta, proclamando todos estos beneficios. Claro, todos estos imitadores los hemos demandado porque están violando nuestros derechos, ¿no? Pero la patente en sí misma, aparte de proteger, es un reconocimiento, digamos, Claro. incontestable. Claro, ¿no? claro, eso es una certificación. Pero ya decía antes que para mí el objetivo de la ciencia es su aplicación práctica, ¿no? Si no, ¿para qué la queremos? ¿Y cómo se demuestra la aplicación práctica? Pues cuando uno obtiene una patente, es decir, ha demostrado que la ciencia que ha hecho ha trascendido, porque la oficina de patentes es tremendamente rigurosa, ¿eh? Si no se demuestra que tiene una aplicación práctica que da resultado, a uno no le conceden la patente. Enrique, hemos hablado bastante de la glicina. Como te digo, está un poco de moda pues la nutrición, los complementos nutricionales. Yo creo que hoy en día prácticamente bueno, no sé qué porcentaje de la población, pero muy alto, toma complementos nutricionales. Antes era minoritario y hay algunos que están un poco de moda y a mí me gustaría conocer tu opinión, ¿no? Sé que además, luego hablaremos, hay un producto nuevo que has creado que contiene magnesio, aparte de otros ingredientes. Pero me gustaría, el magnesio, por ejemplo, que está tan de moda, ¿qué opinas de él? Sí, bueno, ¿Qué consideras? Vamos a ver, pero es que ahí hay una desinformación. ¿Qué le dirías tú a alguien muy concreto sobre el magnesio que le explicarías a alguien que no sabe de forma concreta? Pero antes de hablar del magnesio, quiero decir una cosa general para todos esos complementos. Se habla siempre de las vitaminas, se habla de los minerales. Bueno, pero es que la información que dan es absurda. Dice, por ejemplo, la vitamina B. Muchas veces, bueno, ahora están perfeccionando y dicen la vitamina B6, la vitamina B12, bueno, de acuerdo. Dice, es importante para el sistema nervioso, la vitamina B4 es importante para el músculo. Eso es una estupidez. La célula trabaja con enzimas. Cada célula tiene aproximadamente unas 2.500 enzimas. Las enzimas son como los trabajadores de la célula. Y muchos trabajadores hacen un trabajo manual. Basta con ellos. Hay otros que trabajan con herramientas, igual que en una fábrica. Las herramientas, los trabajadores son las enzimas y las herramientas son las coenzimas para la célula. Ahora, el sistema químico que tiene la célula, por otra parte, es tremendamente simple. La célula trabaja nada más que con unas 12 o 15 herramientas distintas. Un taller que sea tan complejo que nos podemos imaginar como es una célula necesitaría cientos de herramientas. Vamos, necesitaría 50.000 llaves de todos los números, un montón de destornilladores, según sea el tamaño del tornillo, en fin, un montón de cosas. Bueno, pues la célula trabaja solo con unas 15 herramientas, 15 coenzimas. Y ahí se da también otra circunstancia, y es que algunas de esas coenzimas la célula no las puede fabricar. Y entonces esos son las vitaminas. Las vitaminas son productos esenciales, igual que los aminoácidos esenciales, pero que no forman parte de la estructura de las moléculas, como los aminoácidos esenciales lo son de las proteínas, sino que son herramientas que usan algunas enzimas. Entonces, dentro de esas herramientas, las más notables son las del complejo B, que son 8.
Estás hablando de vitaminas. Estoy hablando de vitaminas. Vale. Sí. ¿Y el magnesio en concreto? Bueno, terminamos de hablar con las vitaminas Sí, y luego sí, como vamos tú quieras. con los minerales. Bueno, entonces seguimos con las vitaminas y así te Sí. pregunto por las Entonces vitaminas. dice, a ver, la vitamina B6, que es importante para el sistema nervioso, eso es una estupidez. Es como si yo digo, la llave inglesa, que es importante para cambiar la rueda del coche. Oiga usted, para cambiar la rueda del coche, para arreglar una cañería, para fijar los tornillos, para 50. Es decir, prácticamente no hay muy poquitos trabajos completamente distintos que no usen una llave inglesa. El destornillador, que es importante para ajustar las lámparas. Para ajustarlo todo. A ver, ¿quién no necesita un destornillador? Entonces, las vitaminas son necesarias para todo. Prácticamente cualquier vitamina es necesaria. Entonces te voy a preguntar entonces por una vitamina en concreto que está también de moda, la vitamina D. Bueno, sobre eso hay una cosa que voy a decir y que hay que tener mucho cuidado. La vitamina D es de las liposolubles. No pertenece a este rango que decía de las herramientas típicas de la célula. No. La vitamina D, efectivamente, es un producto que se pensó que era una vitamina porque no la podíamos fabricar, luego se vio que sí que la podíamos fabricar en unas ciertas condiciones, tomando el sol, etcétera, etcétera. De todas maneras, la cantidad de vitamina D que se fabrica con el sol es mínima, es muy pequeña. Entonces, se vio que la vitamina D aumentaba la concentración de calcio en sangre. Realmente la vitamina D no es un precursor de una coenzima, es un precursor de una hormona. La vitamina D que absorbemos en el intestino se convierte en la hormona en dos procesos. Uno ocurre en el riñón y otro ocurre en el hígado. ¿Y para qué sirve, Enrique, la vitamina D? La vitamina D, como ya he dicho, aumenta la concentración de calcio en sangre. Entonces, se pensó inmediatamente en la osteoporosis. Y se pensó en la osteoporosis porque, como el hueso tiene mucho calcio, se pensaba que la osteoporosis era por falta de calcio. Y al ver que la vitamina D aumentaba el calcio en sangre, dijeron, pues ya está, se toma vitamina D y se acaba la osteoporosis. No se acabó, no ha servido para nada. Ahora, ¿cuál es la causa de esto? Y es que la vitamina D, y esto es lo terrible, aumenta la concentración de calcio en sangre por dos vías. Aumenta la absorción de calcio en el intestino, cosa que está muy bien, y así aumenta el calcio en sangre, pero también lo hace porque le quita calcio al hueso. Es decir, la vitamina D aumenta el calcio en sangre sin importarle de dónde venga. Es decir, la vitamina D descalcifica el hueso. Pero compensa porque luego se produce calcio por otro... No, pero vamos, de donde lo tiene más a mano es del hueso. En el hueso hay muchísimo más calcio que en el intestino, que en los alimentos. Entonces la vitamina D descalcifica el hueso. Conclusión, no se debe tomar vitamina D, así en un chute con un complemento. Lo que hay que hacer es tomar alimentos que tengan vitamina D y que se vaya absorbiendo esa vitamina poco a poco, en particular el pescado azul. Muy bien. Mira, Enrique, y magnesio, me interesa que me comentes sobre el magnesio, Bueno, que además lo has incluido en uno de tus productos. Sí, lo mismo dicen del magnesio. El magnesio es importante para el cerebro y para no sé qué empiezan a decir ahí. Bueno, el magnesio es un mineral importantísimo que está principalmente dentro de la célula. Es que hay minerales que están dentro y otros fuera, principalmente. Por ejemplo, el sodio principalmente está fuera, está por la sangre, y el potasio está dentro. Bueno, pues el magnesio también. El magnesio es importante para, yo qué sé, dicen un montón de cosas y no dicen lo más importante. Toda la energía que usa la célula se canaliza y se organiza, se usa a partir de una molécula cuyo nombre, bueno, pues lo voy a decir, pero que seguro que todo el mundo lo conoce, que es el ATP, que sí, son como las baterías cargadas de la célula. El ATP, para que funcione, necesita el magnesio, porque el ATP con el magnesio forma un complejo con el cual el ATP puede trabajar. El ATP sin magnesio no funciona. Entonces, realmente para lo que se necesita el magnesio
Para lo que es lo más importante, ¿no? Lo más importante es para que todo el sistema energético funcione bien. Se dice del magnesio, se ha dicho, que es el que se usa en la síntesis de proteínas, el que me pueda entender, y el que no, pues puede pasar de aquí, para mantener unidas las dos unidades del ribosoma, que es el corpúsculo de la célula que fabrica las proteínas. Sí, todo eso de acuerdo. Pero donde realmente la célula usa el magnesio es para que funcione el ATP, para que funcionen las baterías. Mira, ¿Sí? Enrique, ¿y qué relación hay, hablando de ATP, entre la creatina y el ATP? Y ¿qué opinas de la creatina? Que está también de moda. Sí, bueno, pero la creatina es digamos, un reservorio de energía que puede estar vacío o lleno. Cuando está vacío es simplemente creatina y cuando está lleno es creatina fosfato. Un fosfato entonces, cuando sobra ATP o cuando la creatina está vacía, el ATP transfiere un fosfato a la creatina y de esa manera la va llenando. Y cuando se gasta mucho ATP, si no se produce lo suficiente, se usa la creatina. Es decir, la creatina es como una especie de buffer, un reservorio de ATP. Del que digamos, se usa cuando se hace deporte o ejercicio físico. Sí, sobre todo sobre todo en ejercicios físicos en donde puede haber un gasto de ATP muy grande y muy rápido, sobre todo en los ejercicios anaeróbicos. Y luego podemos hablar del pádel porque es muy interesante Sí, acabaremos ahí. el metabolismo del pádel. Entonces, la idea más peregrina, más inicial es, hombre, si yo tengo más creatina, estaré aumentando la capacidad de ese reservorio. Bueno, eso no lo vamos a conseguir jamás. Pero ayuda. ¿Eh? O sea, ¿recomendarías el uso de la creatina? No, pero ya diré por qué. Eso de aumentar la capacidad del reservorio, la cantidad de reservorio, eso no lo vamos a conseguir nunca. La célula tiene unas cantidades determinadas de cada producto que usa. Claro, podría haber alguna dificultad y la célula no tendría el suficiente depósito para esto. Es difícil porque el depósito no se gasta. Puede estar lleno o puede estar vacío, pero el depósito no se gasta. De todas maneras, en la síntesis del depósito, en la síntesis del conjunto de creatina, fosfato, hay un aminoácido que se usa mucho y es la glicina. O sea que ahí estamos otra vez Volvemos a la glicina. Si no hay glicina, ese depósito, que no se suele, renovar cada día, sino lo tiene la célula ahí y poco a poco se le irá deteriorando y fabrica más. Entonces, pero para reponer el depósito, no su contenido, se necesita glicina. Entonces, ahí hay otra aplicación importante de la glicina. Pero la cosa es que, sin pensar en todas estas cosas, porque por ahí la gente, yo veo que piensa de manera muy superficial y que me perdonen, pero lo veo así. Mira, Enrique, y otro de tus grandes, has sido defensor, es del ácido aspartico, ¿no? Sí, pero vamos a terminar de hablar de la creatina. Bueno, pues terminamos de la creatina. Pensé que habías terminado. No. Se han hecho pruebas con creatina, dando más creatina a deportistas, etc. Resultados, 0. Pero vamos, así de claro, ¿eh? Resultados, ninguno. La creatina no produce ningún aumento ni nada de mayor energía, mayor capacidad energética. O sea que en eso totalmente descartado. No estás de acuerdo, entonces, No, en que el suplemento, quienes se suplementan con creatina... Pero si no es que yo no esté de acuerdo, es que muchos ya lo han comprobado y lo han dicho. Yo lo único que digo es me remito a ellos. No, pero sí que, por tanto, tu opinión es que suplementarse con creatina no sirve para nada. No, yo ya lo había pensado. Pero cuando veo ya que lo han probado y que han demostrado que no sirve, pues entonces me reafirmo en lo que había pensado. Bueno, claro. ¿y el ácido aspartico? Bueno, el ácido aspartico es otro aminoácido también olvidado. Se sabía que actuaba de muchas formas, en muchas partes del metabolismo. Es un aminoácido, todos los aminoácidos, o casi todos, además de su principal papel, o el primero que se les reconoce, y es el ser parte de las proteínas, ser uno de los, 20 ladrillos distintos con los que el organismo fabrica las proteínas, tiene muchas otras actividades en la síntesis de otros productos, en fin,
Es también un material de construcción de otros productos, aparte de las proteínas. Entonces ahí la cosa fue más difícil, porque para que el organismo tenga energía, sobre todo el organismo humano, esa energía es principalmente aeróbica. O sea, nosotros somos organismos aeróbicos, consumimos oxígeno y ya está. Y no solo también tenemos metabolismo anaeróbico, pero el metabolismo anaeróbico, que es el metabolismo de arranque rápido, en fin, explosivo, lo usamos muy pocas veces al día. Quitando los deportistas de sprint y algunos deportes, por lo general lo usamos muy poco. Entonces, todo empieza pensando en el exceso de grasa. Todo el mundo, una persona que tiene exceso de peso, obesidad, tiene un montón de grasa. Energía acumulada, ¿no? La grasa es un depósito de energía. Y sin embargo tiene hambre. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo es que una persona que tiene ese reservorio de grasa tiene hambre? Teniendo en cuenta que la mayor parte de lo que comemos y de lo que el organismo pide es material energético. Igual que la mayor parte del petróleo, el petróleo se usa para muchísimas cosas, hasta para fabricar ordenadores, los botes de plástico, todo. Pero más del 90% se usa como combustible energético. Y con la grasa y con lo que nosotros comemos pasa exactamente lo mismo. La mayor parte de lo que comemos la va a usar el cuerpo como materia energética. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que tenga un considerable aumento de grasa en su cuerpo necesite comer y si no, no tiene energía? Evidentemente porque el uso de esa grasa como combustible energético está bloqueado, no funciona. Entonces, siguiendo el curso que lleva esa grasa para producir energía, nos encontramos con una que pasa por la ruta central que se denomina el ciclo de Krebs y es allí donde confluyen todos los materiales energéticos, producen unos productos que los llamaremos equivalentes de reducción, porque son productos reducidos, los cuales ingresan en otra ruta que está allí mismo. Todo esto ocurre dentro de las mitocondrias, que es uno de los orgánulos celulares. Y allí se oxidan con oxígeno molecular, con el oxígeno que respiramos, desprendiendo un montón de energía, y esa energía la usa el metabolismo para fabricar ATP, es decir, para llenar las baterías. O sea que ya tenemos ahí todo. En la cadena respiratoria no tiene por qué haber problema, mientras haya oxígeno. Por tanto, el problema estaría en la ruta que suministra la materia prima para la cadena respiratoria, que es el ciclo de Krebs. Ahora, el ciclo de Krebs es una ruta metabólica muy especial, porque necesita una materia que es la que va a degradar para producir los equivalentes de reducción que luego van a dar ATP, y además necesita un producto que es un catalizador de la cadena. Y ahí es donde el aspartico... Ese catalizador de la cadena es el ácido oxalacético. Entonces, el ácido oxalacético, la célula, si el ciclo de Krebs sirviese solo para eso, no habría problema, porque un catalizador no se consume, se usa y se devuelve. Ahora bien, el ciclo de Krebs se ha hecho una ruta tan importante que muchos de sus productos intermedios derivan para la síntesis de otros, de manera que hay un drenaje continuo. Y ese drenaje hay que rehacerlo, resolverlo con más catalizador, porque nos están quitando el catalizador que es el ácido oxalacético. De manera que necesitamos una reposición continua de ese catalizador. Entonces, analizando cuáles podrían ser el catalizador, cuál podría ser más indicado para mantener activo el ciclo de Krebs, estuvimos probando con un montón, con 15 o 16 productos que eran precursores del ácido oxalacético. Y la mayor parte de ellos no dieron ningún resultado. Y solamente el aspartico fue el que dio un resultado muy superior a todos los demás. Entonces, la conclusión es, si
tomamos aspartico, conseguiremos desbloquear el consumo de grasa y se empezará a reducir de peso y todo lo que lleva eso consigo. Digamos, yo lo entiendo de la siguiente manera. Hay una despensa, ¿no? La Sí. grasa es una especie de despensa, Sí, de la que el cuerpo hay unas reservas, de las que el cuerpo pues no tira porque le falta una llave, ¿no? Algo exacto, así, ¿no? exacto. Debería ser algo así. Entonces, Sí, sí. cuando el cuerpo, digamos que en este caso el ácido aspartico lo que hace es poco esa llave para que la despensa se abra, ¿no? Claro. Es algo así, ¿no? Claro, se abre y entonces todo ese material de reserva almacenado se puede usar. Bien. Bueno, y la mejor demostración de esto es que cualquier persona, en cuanto toma ácido aspartico, al poco tiempo, a los 10, con mucho 20 minutos, se le quita el hambre. ¿Por qué? Porque está comiendo lo que tenía dentro, está Claro. usando lo que tenía dentro. Y claro, así hemos conseguido la reducción de peso. Hemos tratado casos de obesidad mórbida tremendos y muchas más cosas. Y tú recomiendas también, por tanto, una dosis diaria de ácido aspartico. Claro, porque sobre todo en el ejercicio físico, que es donde más energía se consume, una persona que no hace ejercicio físico consume muchísima menos energía que una persona que está ejercitando un deporte o una actividad física, ¿no? Entonces ahí hay una necesidad muy grande de estar reponiendo, manteniendo abierta, porque esa llave se abre pero se cierra enseguida, en cuanto se agota. Entonces hay que reponer. Y por eso es por lo que en el ejercicio físico se recomendamos el ácido aspartico, igual que en los casos de... Una dosis diaria, exceso. ¿no? Bueno, el ácido aspartico habría que repartirlo, porque como se usa para tantas cosas el metabolismo, como dije antes, entonces está funcionando hasta que muchas otras partes del metabolismo lo gastan para lo suyo, ¿no? Bueno, Enrique, entonces hemos hablado de la glicina, Sí. hemos hablado del aspartico, Ujú. hemos hablado del magnesio Sí. y tú has, digamos, inventado, vamos a decirlo así, una fórmula, un producto que mezcla todos estos elementos en, Sí. en las dosis, digamos, diarias que se necesitan y Sí, sí. o, digamos, lo has enfocado al mundo del pádel, ¿no? Sí, esa es una de las derivaciones que tiene. Se puede también enfocar a otros deportes, porque es que cada deporte, y esto lo saben bien los deportistas, tiene unas características muy particulares, pero yo puedo explicar desde el punto de vista bioquímico cuáles son esas características. Bueno, para empezar vamos a distinguir dos tipos de ejercicios, el aeróbico y el anaeróbico, que eso la gente, todo el mundo eso lo entiende. Bien, todo el mundo sabe que el maratón es un ejercicio puramente aeróbico, lo cual no quiere decir que no sea útil el metabolismo anaeróbico en algún momento, pero eso hay que usarlo al final, no al principio, como una reserva. La carrera de los 100 metros libres es totalmente anaeróbica. La halterofilia, que es levantar pesos, es un ejercicio velante, también anaeróbico, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de los en general, hablando en general en los deportes, podemos hacer también una consideración. Cuanto más grande es el campo, por ejemplo, el fútbol, el tenis, etcétera, más aeróbico es el deporte, porque el jugador tiene que correr mucho de un lado para otro continuamente. El ejercicio anaeróbico no se puede mantener durante más de unos 20 segundos o una cosa así. Un deporte que dura tanto tiempo tiene que estar principalmente basado en el metabolismo aeróbico. Entonces, por ejemplo, comparando el pádel con el tenis es mucho más aeróbico que el pádel, simplemente porque el campo es más pequeño. Y entonces el pádel no necesita hacer grandes recorridos. Sí, son son movimientos más explosivos. Más explosivos. Más explosivos. Y luego hay una cuestión, Entonces, que hay unas lesiones, digamos así, que son más habituales en el mundo del pádel, también porque el tipo de jugada es un deporte muy practicado y muchos de los que practican desde el punto de vista amateur, pues bueno, pues sí. con lo cual hay una serie de lesiones muy típicas en las que este producto, pues... Sí, sobre todo por la glicina, porque la glicina no solo repara los
el sistema mecánico pasivo, huesos, cartílagos, tendones, etcétera, que están, no solamente los renuevas, sino que los repara. Entonces, claro, la glicina hará dos cosas. Por una parte, reparará las lesiones que se han tenido en un tiempo muchísimo mayor que lo que tardarían con con un tratamiento convencional. Que ayuda, por tanto, a Claro, recuperación. sino que además, como ya gracias a tomar glicina, nuestro colágeno, que decíamos antes, ya no es viejo, sino nuevo, entonces ese colágeno es muchísimo más fuerte y mucho más resistente que el colágeno Sirve viejo. para prevenirlo, ¿no? Claro. Y luego, Enrique, pues le has añadido la dosis de vitamina C necesaria, que es importante porque es la que ayuda también a sintetizar todos estos aminoácidos, ¿no? La vitamina C siempre se habla de ella como un producto antioxidante, lo cual es cierto. Pero tampoco es esa la función principal, porque también hay otros productos antioxidantes que usa el organismo sin necesidad de vitamina C, como por ejemplo el glutatión, la vitamina K, etc. No. Donde la vitamina C es imprescindible, y esto es una cosa que se conoció desde hace relativamente poco tiempo, porque hasta mediados del siglo XX no se sabía qué es lo que hacía la vitamina C. Y es que la vitamina C es imprescindible en la síntesis de colágeno. Pero vamos, tan es así que gran parte de ese 90% de desperdicio que tiene la síntesis del colágeno del que hablé antes se debe a que no hay suficiente vitamina C. Porque la vitamina C es imprescindible para la síntesis. Y si no hay vitamina C, entonces se fabrica colágeno inútil, colágeno estropeado que hay que intentarlo de nuevo. Entonces, la vitamina C puede reducir muchísimo ese desperdicio en la síntesis de colágeno. Y la dosis recomendable es 1 gramo diario, ¿no? Las dosis recomendables de vitaminas es una cosa que tampoco por ahí tiene las ideas claras. Es muy difícil calcular cuál es la dosis recomendable de muchas vitaminas porque el organismo no las puede fabricar, no sabemos en el caso de fabricarlas cuánto fabricaría, etc. Y hay que ir a datos empíricos. Bueno, pues si le damos esto funciona mejor, si le damos menos funciona... En fin, y ahí más o menos la cosa se va grabando. Y en eso ha cambiado mucho la cosa. Bueno, poco a poco se va aumentando, pero vamos a hablar de la vitamina C. En el caso de la vitamina C es fácil calcular cuánto se necesita. Por ejemplo, la rata es un animal que fabrica vitamina C. La vitamina C solo es vitamina para la especie humana y para los primates y algunos pájaros y algunos murciélagos. ¿Cuánta vitamina C fabrica la rata? Bueno, eso es fácil saberlo y se sabe. Ahora hagamos los cálculos alométricos teniendo en cuenta que dos factores, ¿no? Y es que cuanto más grande es el tamaño de un animal, más colágeno necesita. Y cuanto más pequeño es un animal, su metabolismo es más activo. Entonces, teniendo en cuenta estos dos factores, uno positivo y otro negativo, al aumentar de tamaño, por ejemplo, nosotros con respecto a la rata, necesitamos más colágeno y lo fabricamos menos. O sea, nuestro tamaño y el de todos los animales grandes tiene un problema con respecto al colágeno. Y es que necesita mucho y fabrica menos del que se necesitaría porque fabrica en menos cantidad la materia prima. Pero bueno, hablando de la vitamina C, la rata fabrica diariamente unos 200 miligramos, creo, de vitamina C. Bueno, no recuerdo ahora mismo exactamente la ficha, pero bueno, he hecho los cálculos correspondientes y resulta que de acuerdo con lo que fabrica la rata, si nosotros pudiéramos fabricar vitamina C, fabricaríamos entre 1 y 2 gramos diarios. Claro, a mí me dirán, bueno, pero es que si tomamos esa cantidad, mucha de ella se va en la orina. Sí,
también la rata expulsa vitamina C en la orina, porque es que el segundo principio de la termodinámica nos dice que no se puede usar un producto al 100%. Hay siempre un desperdicio. Entonces, hay que tomar entre como mínimo 1 gramo diario, y hasta 2 si uno ve que le va mejor. Lo que pasa es que sí que es verdad que habría que tomarla en dosis repartidas a lo largo del día. Pero, en fin, esto ya cada uno con la rutina que quiera. Cuanto más reparta la dosis, mejor, más efecto le va a hacer, ¿no? Bueno, pues Enrique, estamos llegando al final, llevamos ya casi que casi 50 minutos, calculo aproximadamente. Creo que hemos hecho un repaso a algunos complementos nutricionales que están muy de moda. Hemos hablado de tu principal descubrimiento, que es el uso de la glicina y para qué sirve. Y bueno, y este nuevo producto donde has concentrado pues todo lo que nos has dicho, ¿no? Que lleva las dosis correspondientes, según tus investigaciones, pues de ácido aspartico, de glicina, la vitamina C y el magnesio. Así que, bueno, se lo vamos a recomendar, por supuesto. Y otro aminoácido que es la prolina, que también estará ahí. Efectivamente. Así que Es un aminoácido también que se usa mucho, ya lo dije antes, en la síntesis del colágeno, y además uno de los aminoácidos que se tienen que modificar para hacer la proteína, y cuya modificación es difícil, y por eso se desperdicia mucho, y se puede arreglar esa modificación, se puede mejorar con la vitamina C, o sea que todo ello está muy, muy relacionado, ¿no? Yo creo que no va a ser la última vez que hablemos, No, Enrique. encantado. Creo que es un tema muy interesante. Sí, yo creo que además lo explicas con algo que es muy complejo, con mucha sencillez. Nos queda hablar de dieta, nos queda hablar de cómo la glicina puede también intervenir en la resistencia a la insulina, etcétera, etcétera, que eso se nos ha quedado, pero que para otro día... Sobre todo para eso el ácido aspartico. El ácido aspartico. Sí. Bueno, otro día volveremos, esta es tu casa. Y nada, me despido de este episodio con Enrique Meléndez Hevia. A mí se me ha pasado rapidísimo. Insisto, algo tan complejo explicado de una forma tan sencilla. Alguien que ha contribuido de una manera, voy a decir esencial, que además viene muy bien el término, al desarrollo científico internacional, con unos descubrimientos que son suyos, fruto de sus investigaciones, de años y años de investigación, reconocido a nivel internacional. No hay un libro, un manual de metabolismo donde no se cita al profesor Meléndez Hevia. Si tienen curiosidad, pueden rastrear cualquier divulgador científico o, en fin, cualquiera que quiera hablar sobre algunos aminoácidos o de metabolismo, verán que es imposible que no cite al profesor Meléndez Hevia, que ahora pues lanza este nuevo producto, aparte de los que ya él tenía, y los tengo yo en mi mano. Y con esto pues despido este episodio, este nuevo capítulo de este Zona Matos, de la que yo he disfrutado muchísimo, y espero que ustedes también. Nos volveremos a ver en el siguiente, y no se olviden de seguirnos a través de las diferentes redes sociales en las que nos puedan encontrar. Así que muchas gracias.